Dispón tu corazón y tu mente para dejarte guiar por la voz de Dios en cada enseñanza. Comencemos. Estimados amigos, qué bueno que está usted con nosotros una vez más acompañándonos en los comentarios de la lección de Escuela Sabática. Estamos emocionados porque estamos iniciando un nuevo trimestre y se titula Primera y Segunda a los Corintios. Y durante este trimestre vamos a estar viajando con el apóstol Pablo a través de diversos lugares en el cual él nos va a llevar y de las experiencias que él tuvo en la iglesia de Corintios. Este trimestre también estamos contentos porque tenemos dos invitados especiales. Tenemos al hermano Elionaí y a su esposa Villanet. Hola, mucho gusto. Ellos van a estar con nosotros ayudándonos en los comentarios de este trimestre. Y bueno, para iniciar nuestro repaso, vamos a pedirle al hermano que nos guíe en oración. Muy bien, vamos a orar. Cariñoso, eterno y buen Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Gracias te damos y ahora que vamos a empezar un nuevo trimestre, te rogamos, oh Padre, que tu Santo Espíritu sea el que conduzca a cada miembro, a cada persona que esté escuchando o estudiando su lección, que sea a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, sé nuestro Maestro, quédate con nosotros y acompáñanos en este repaso de esta lección. En tu nombre lo pedimos, Jesús. Amén. Amén. Pues está interesante la lección de este trimestre porque vamos a estudiar 2 epístolas del apóstol Pablo. Y vamos a iniciar con la lección número 1, titulada El ministerio de Pablo en Corintio. Y el versículo de memoria se encuentra en Hechos 18, 19 y 10. Va a aparecer en la pantalla mientras nosotros lo vamos a repetir aquí. Hechos 18, 9 al 10. Dice así: Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión nocturna: No temas, sigue adelante y no calles, que yo estoy contigo y ninguno te podrá dañar, pues tengo mucho pueblo en esta ciudad. Muy bien, ese fue el versículo de memoria con el que comienza nuestra lección y quisiera hacer una breve introducción a toda la lección. Recordemos que en el segundo viaje misionero de Pablo, pasa por varios lugares, pasa por Berea y luego llega a Atenas, y Hechos 18 nos marca que estuvo como 18 meses en Corintio y fue cuando la inició. Fue cuando inició esa congregación. Sin embargo, él vuelve a regresar a Éfeso y alrededor del año 53 o 54 recibe por parte de Chloe pues una carta donde le cuenta a Chloe todo lo que está pasando en Corintio. Creemos que la segunda carta de Corintio fue escrita en el año 55, 57 más o menos, y fue escrita desde Macedonia. Y entonces también es viable recordar que hay otras 2 cartas que dicen los eruditos que escribió Pablo a los corintios, pero que no llegaron hasta nosotros. Entonces tenemos las 2 cartas que están en el canon bíblico y que por gracia de Dios están para nosotros. También debemos de recordar que antes de que Pablo llegara a Corintios, pues tuvo el famoso encuentro y el discurso aquel famoso del Areópago, ¿verdad? Y todo eso lo conocemos. Recordemos que Pablo tuvo muchos problemas cuando llegó a Corinto. Tuvo dificultades, había gente que pues lo escuchaba, respetaba su apostolado, y había otros que no, o sea, no le hacían caso, ¿verdad? Yo me imagino que la vida de Pablo también era pues visible a muchos de su época. Lo conocían, sabían quién había sido, y entonces cuando escuchan a Pablo a predicar, pues eso también significaba para él algo que no le ayudaba mucho. Sin embargo, él siempre defendió su apostolado. Él siempre, donde se paró, sus cartas incluso se mencionan con Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Entonces no podemos dudar del llamado de Pablo, ¿verdad? Eso no lo ponemos en duda. Pero sería interesante saber cómo podemos entender el llamado de Pablo con el de nosotros hoy. ¿Cómo podemos nosotros
estar bien definidos, saber cuál es nuestra identidad, así como la tenía Pablo, hoy en nuestra era en la que nos estamos moviendo, o en nuestro diario vivir, en nuestra iglesia, en el cumplimiento de la misión. Para eso les voy a invitar a que busquemos Juan 17:11. Juan 17:11. Va a aparecer en la pantalla y nosotros lo vamos a leer aquí. Juan 17:11. Dice, ¿se le gusta leer? Sí, dice así. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Me llama la atención esta oración que hace Jesús, ¿verdad? Porque destaca, dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y yo creo que está hablando de nosotros, ¿verdad? Está hablando de nuestro llamado. Está hablando del ministerio que nosotros tenemos y cómo Dios nos ha llamado también. Eso queda un poquito más, más visible también en Mateo 10:16. Mateo 10:16. Mateo 10:16. ¿Le comparto lo que dice? ¿Sí? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Muy bien. Entonces, notamos aquí que dice, he aquí yo os envío. Y yo creo que está hablando también de nosotros, ¿verdad? Está hablando de nuestra misión. Este mandato fue para los discípulos, ¿verdad? Pero el principio no se deja de aplicar también a nosotros, ¿verdad? ¿Algo que pudieran comentarnos de ese llamado? En Juan 17:11 menciona, como lo acabamos de leer, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Me llama la atención la última parte, porque está haciendo énfasis a una unidad que debe haber solamente en Cristo Jesús. Claro. Pero ese es el llamado que el Señor nos hace, estar unidos en Él, no a las cosas humanas. Correcto. Realmente. Y creo que exactamente eso es lo que el apóstol Pablo, es lo que inicia, si analizamos lo de la lección, en cuanto a su llamado y en cuanto a su apostolado, hizo énfasis a ello, a unirse a Cristo, porque en un principio él pensó que tenía que enfrentar las situaciones a como lo había hecho en Atenas. Bueno, quiero pensar que eso es lo que más o menos está abordando la lección de esta semana, que es como el ministerio de Pablo en Cristo. Así es. Bien. Agregando a lo que ya se ha comentado, si vamos un poquito a la historia de Pablo, recordemos que Pablo fue miembro del Sanedrín, de la nación más poderosa de ese entonces, la nación judía, siendo muy joven. Pero él, en el afán de destruir al nuevo movimiento que Jesús y sus apóstoles empezaron, él, teniendo planes de exterminarlo, sabemos la historia en Hechos capítulo 9, nos narra cómo el Señor Jesús se le aparece. Y entonces el Señor Jesús lo llama directamente como su apóstol. Sí. Y no era un apóstol como los discípulos, que era para el pueblo judío, era para el pueblo gentil. Y entonces ahora Pablo lo encontramos en Corinto, en la ciudad de Corinto, que había llegado ahí también por rechazo. Y ahora quiero traspolar la situación de Pablo a nuestra actualidad. ¿Cómo Pablo fue rechazado
por su misma nación. Es más, recordemos, por los mismos discípulos. ¿Cómo es posible que él, viniendo a Damasco con planes de exterminar al cristianismo, ahora él se convierte? Pero realmente se preguntaban, ¿estaban convertidos? Sí. O sea, también dudaban de su llamado. Sí. No es fácil cuando uno está en contra de los planes de Dios y ahora ya no está en contra, ahora está de este lado, está dentro de los planes de Dios, pero no creen en su apostolado. Entonces, ahora en Corinto él está haciendo una defensa de su apostolado. Él está diciendo que su apostolado no fue un llamado por voluntad propia, sino por Jesucristo mismo. Entonces, de verdad que sí cuesta creerle a alguien que está atacando y luego ahora no está atacando, ahora lo está defendiendo. En el caso del apóstol Pablo, no es tan fácil creer en una persona si es honesta, está diciendo la verdad o qué intereses tiene, ¿no? Así es, muy bien. Sí, es difícil que de repente quien era tu enemigo ahora diga, no, yo soy tu amigo, ¿no? Y que la gente le tenga la confianza, ¿verdad? ¿Y cómo podemos aplicar el principio a nosotros hoy, a nuestra, individualmente o como iglesia? ¿Cómo podemos nosotros decir, es que yo fui llamado por Jesucristo? Es que viene la convicción de Pablo. En ese encuentro que tuvo con Jesucristo, él estaba convencido de quién estaba llamando. Esa convicción es la que necesitamos nosotros tener en Cristo Jesús también. Si nosotros no estamos convencidos de que el Señor nos ha llamado, pues difícilmente vamos a hacer lo que Él nos está pidiendo que realicemos. Recordemos, Él fue llamado. Y después llamado, como dice 1 Corintios, Pablo, llamado a ser apóstol, comprendió que su llamado venía de Jesucristo. Y viene a mi mente algunas de las cosas que mencionaba la lección, porque menciona que no solamente su llamado fue en ese encuentro, sino está convencido que desde antes de su nacimiento. O sea, esa convicción es la que nosotros debemos de tener como cristianos en la actualidad, de que nuestro llamado es de Jesucristo, que somos parte de su redil, que formamos parte de Él. Sí, yo quiero, quiero poner una base bíblica porque todo debemos hablarlo con un escrito está. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice de esta manera: pero vosotros sois linaje elegido. ¿Quiénes son los elegidos? Sería mi primer pregunta. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Aquí está haciendo una comparación con el sacerdocio que había en la nación de Israel, sacerdocio levítico. Está haciendo ese paralelismo que también nosotros somos semejante a ellos, con una misión especial para el mundo. Por eso Pablo no solamente fue un discípulo, sino fue apóstol, fue enviado a otras naciones. Lo mismo nosotros, si vemos cómo se aplica, Jesús hizo el llamado en Mateo 28, 18 al 19, después de que Él resucitó, dijo, toda autoridad me es dado en el cielo y en la tierra. Dice, y luego, por tanto, id, aquí es un mandato. Sí. Y es para nosotros. ¿Para quién es este mandato? Para nosotros. ¿Solo para los discípulos de Jesús? ¿Solo para el apóstol Pablo? ¿Para quiénes? Aquí dice, por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre. Nosotros hemos sido llamados para discipular también. Tenemos un llamado, semejante como el apóstol Pablo, por supuesto. Claro. Entonces, Mateo 28, 19, vamos a leer Mateo 28, 19, va a aparecer en la pantalla y nosotros lo vamos a leer aquí. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es un imperativo y eso es para nosotros, ¿verdad? Para nosotros hoy, estar seguros, como decía la hermana, que fuimos llamados incluso desde antes de nacer. O sea, Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan, y eso nos debe dar la identidad que tenemos, ¿no? Del cumplimiento de la misión, ¿verdad?
Entonces debemos estar convencidos de que a quien nosotros les vamos a hablar, así como estaba convencido Pablo, incluso dispuesto a soportar el martirio que fuera, porque era representante y embajador de Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, interesante. Ahora, me llama la atención ahora de que ya tenemos a Pablo convencido de su identidad, nosotros también. Cuando llega a Atenas, sabemos que Atenas es la cuna de la cultura, la civilización, la filosofía, y Pablo había estudiado a los pies de los grandes maestros, él mismo dice, ¿verdad? A los pies de Gamaliel y otros, ¿verdad? Y entonces encontramos a un Pablo, pues dispuesto a debatir, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya llega a Corintio, llega un momento en que dice, lo que está allá en Primera de Corintios 2:2, Primera de Corintios 2:2, lo vamos a ver en la pantalla, ahí va a aparecer, y nosotros lo vamos a leer aquí. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué contraste encontramos entre una estrategia y ahora la otra, verdad? Como si dijéramos blanco y negro. La vida de Pablo fue una vida de contraste, primero de perseguidor, ahora va a ser perseguido, y ahora encontramos otro contraste entre lo que la estrategia que utilizó en Atenas y ahora la estrategia que está utilizando en Corintio, ¿verdad? Creo que hay que hacer un poquito de énfasis para poder entrar en el diálogo y que nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando, lógicamente viene la lección, ¿no? Pero el Areópago, ¿qué era el Areópago? Era el Senado, la gente aristócrata, porque estaba compuesta por hombres muy cultos, letrados en la sabiduría no solamente de todo el mundo, sino sobre todo la sabiduría de los griegos, ¿verdad? De tantos dioses que tenían. Entonces Pablo llega al Areópago y discute con los epicúreos, ¿verdad? Gente muy letrada. Pablo, pues es un buen filósofo, entonces él enfrenta ahora a los integrantes, a los epicúreos, con la filosofía, la retórica con la retórica. Pero finalmente se da cuenta que no es el mejor método la sabiduría humana con la sabiduría humana. Ahora nos encontramos con el nuevo mensaje, que es el mensaje del Cristo crucificado. Y eso va a ser su tema central para todos los problemas que vamos a ver un poquito más adelante. Así que él deja de un lado la sabiduría humana, la filosofía, la retórica, ¿verdad? Y se centra en Cristo Jesús y la cruz. Es el nuevo mensaje ahora. Y ese va a ser su estandarte durante todo su ministerio. Toda su vida. Durante todo su ministerio, ¿verdad? ¿Iba a agregar algo de ese? Exactamente lo que estábamos comentando, la manera como él está abordando. En Atenas, él aprovecha a hablarle con sabiduría humana. Ajá. Pero al llegar a Corinto, como acabamos de mencionar, él cambia su estrategia. Alguien a quien los mismos judíos habían rechazado, él toma la decisión de presentarlo en alguien que él está confiando y quien trae la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque decide presentar a Cristo crucificado y además resucitado. Y además que es al personaje quien tuvo ese encuentro y que transformó su vida. Y dice, toma la decisión de hablar con sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús. Sí. Yo durante la semana pensaba qué impacto tuvo aquel encuentro. Pablo cuenta, lo que pasó, ¿verdad? Él dice que lo que pasó y cómo la luz lo deslumbró y todo eso. Pero hay algo más que la letra no puede expresar. Quizás la emoción, quizás qué sintió él, cuál fue, qué impacto tuvo en su ser para poder hacer ese cambio, qué impacto tendría en que le cambió el chip en su cerebro, ¿verdad? Porque él era un perseguidor y ahora pasó a ser lo contrario, pasó a ser seguidor de aquel que perseguía.
Debe ser una conversión total aquella que recibió Pablo en aquella ocasión. Tanto así que él sale convencido de decir, yo soy apóstol. Como si yo saliera gritando por la calle, ¿verdad? Soy hijo de Jesucristo, Él me salvó. Estoy convencido, estoy emocionado. Y solamente encuentro yo esa emoción, ¿saben cuándo? Cuando alguien sale del bautismo. Incluso cuando yo bauticé, y quizás ustedes también, cuando ustedes salen de la pila bautismal, están convencidos en ese momento de dar su vida por Cristo. Después se va uno enfriando, la verdad. Se va uno enfriando, no debiera de ser, pero se va uno enfriando, ¿no? Y con esa convicción Pablo llega a Corintio y enfrenta los problemas de Corintio. Es que eso tiene que ver con la experiencia personal. Esa experiencia que él tuvo, Pablo con Jesucristo, lo transformó. Lo transformó. Y estaba convencido, como usted menciona, de que a la persona que iba a presentar era alguien que realmente puede transformar la vida de todos. Sí, pero solamente por la experiencia que se puede vivir con él. Y cuando ya estaba transformado, dijo, ahora sí, vengan los problemas de Corintio, ¿verdad? ¿Qué problemas había en Corintio? ¿Cómo era la iglesia de Corintio? Imagínense. ¿Qué similitud tendremos en la iglesia de Corintio con la nuestra hoy? Vamos a ver algunos detallitos de esto. Primera de Corintio 1, 11 y 12. Primera de Corintio 1, 11 y 12. Va a aparecer en la pantalla y lo vamos a leer. Dice, 11 y 12, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que a cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y luego el 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Imagínense los problemas que estaba teniendo la iglesia de Corintio. Aparte había una cuestión moral también, ¿no? Yo creo que aquí, si analizamos lo que la lección viene enseñando, es que habían dos problemas que dividían a los corintios, a la iglesia de Corintio. Número uno, se volvió partidista. Sí. Dejaron a Jesús a un lado, y aquí hay algo que quiero precisar. Cuando dejamos a Jesús de un lado, entonces la iglesia corre el riesgo de perder su misión, su visión y la visión también. Yo creo que hay problemas semejantes como en Corinto, ¿no? Que se volvió partidista diciendo yo soy de Cefas. Eso indica que la iglesia se estaba fundamentando en conocimiento, en sabiduría humana, en palabras humanas. Dejaron a un lado la palabra de Dios. Ahora, ¿qué riesgo corremos hoy en día cuando dejamos a un lado la palabra de Dios, los consejos de Dios, como miembros de iglesia, como directrices de la iglesia? Y entonces yo creo, no sé si hoy en día podemos decir, bueno, yo soy de la vieja guardia. Sí. ¿No? Entonces vamos a tener problemas con los jóvenes de hoy en día, Sí, que están viviendo en un mundo, la verdad, moderno, diferente, sí. donde ahora está todo a través de las plataformas. Sí. Entonces podemos tener los mismos problemas, y yo creo que sí lo existe, pero la solución es la que Pablo también propuso. Me propuse a predicar a Cristo Jesús al crucificado. La solución para los diferentes problemas, tanto para Corinto fue Jesucristo en la cruz, también para nosotros hoy en día es la solución. Es la solución a todos nuestros problemas, y como decía nuestra hermana en un comentario anterior, la unidad está en Cristo, ¿verdad? No soy de un pastor, de otro pastor, o que viene un pastor y predicó un tema y me gustó lo que él predicó y lo que aquel predicó no me gustó, o soy de tal iglesia o de tal grupo. No, la unidad está en Cristo, ¿verdad? Porque los problemas siempre van a existir, los problemas siempre va a haber. Todo depende de que si nosotros estamos identificados con Cristo, vamos a poder salir adelante airoso en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Se nos está terminando el tiempo. ¿Algún último comentario? Muchos de los problemas que vivía Corinto, de la iglesia de Corinto, no son diferentes a las que nosotros podemos vivir en la actualidad. Pero hay que saberlas enfrentar.
Y eso es lo que de igual forma Pablo nos enseña, que debemos de aprender a enfrentar esos problemas sin dañar a los que están presentes. Tenemos que aprenderlo a enfrentar ante Cristo Jesús. ¿O cómo considera, hermano Elianay? Pues sí, la solución es la que tuvo Pablo, es la misma. Yo creo que ahí está el secreto para nuestra vida personal, para nuestra vida familiar y también como eclesiástica, ¿no? Es Cristo y la cruz, es la solución. Es la solución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí encontramos la paz, el perdón, la reconciliación y la unidad. Todo. Todo. Todo muy bien. Bueno, la próxima semana seguiremos ahondando un poquito más en estos temas. Por lo pronto, pues agradecemos, está interesante el tema. Nos vamos a ir poquito a poquito introduciendo en este viaje emocionante el que nos va a llevar Pablo a través de la iglesia de Corintios. Vamos a terminar con una oración, decirle a nuestros amigos que los invitamos a que la siguiente semana nos sigan a través de esta transmisión. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este comentario, Señor. Gracias por el enriquecimiento de nuestros amigos que están aquí con nosotros. Bendice a cada hermano y a cada amigo que nos está siguiendo a través de la transmisión. Tú seas con él donde quiera que estén, Señor. Y recordar que la única solución a todos nuestros problemas es la que propuso el apóstol Pablo. Jesucristo crucificado y resucitado, Señor. Amén. Para honra y gloria de Él solamente, Amén, Padre Señor. Santo. Agradecemos pues tu compañía, en el amor de Jesús. Amén. Amén.